Bienvenidas y bienvenidos. Esta semana iniciamos con un reto creativo. Esto me da mucho gusto. Recuerden que les compartimos nosotros ya estos videos de cada uno de estos temas. Vamos a ir abordando de manera general cada uno de ellos, pero sobre todo cómo los pueden aplicar en algunos ejercicios, porque el reto de esta semana es que los apliquen de una manera creativa. Bien, vamos a iniciar, por ejemplo, en este caso con David Ausubel. Tenemos a 3 autores. Vamos a ver cómo hicimos este ejercicio, porque yo le doy clic aquí, aparece la fotografía del autor y cuando yo le doy clic al signo de interrogación me aparece una mayor descripción de este mismo. Vamos a ver cómo logramos hacerlo. Vamos a hacerlo también con Vygotsky. En este caso yo puedo estar moviendo cada uno de los objetos. Si quiero ser más preciso, puedo irme a la opción de ver, cuadrícula, y estar mostrando en cuadrícula, seleccionar la opción que dice mostrar cuadrícula en pantalla. Le doy OK y de esta manera yo puedo estar alineando mucho mejor mis objetos para que pueda tener mayor precisión. Bien, voy a quitar la cuadrícula, simplemente era mostrárselas en este momento. Y vamos a ver cómo logramos hacer que cuando le doy clic aquí aparezca la fotografía. Para eso voy a crear un rectángulo, un cuadro de color de relleno blanco. Fíjense, este es el color de relleno. Y un contorno de color azul. Entonces, en el momento que yo creo mi contorno de color azul, mi cuadrado de contorno azul con el relleno blanco, pues se tapa la fotografía y ahora este objeto es al que le voy a aplicar una animación. Le doy clic derecho o también me puedo ir a insertar, animar. En este caso, bueno, le voy a dar clic derecho, animar. Y lo que voy a hacer es que haga dentro de las animaciones elegir la de fundido de apertura. En este caso, cuando yo le doy OK, entonces aparece, fíjense, un rectángulo de color azul, si lo alcanzan a ver. Este rectángulo de color azul se va a quitar en el momento que ustedes bloqueen el objeto. Fíjense lo que voy a hacer. Como yo le acabo de aplicar una animación, aparece ese contorno. Cada vez que ustedes le hagan una acción a algún objeto va a aparecer esos contornos azules que se quitan, insisto, dándole clic en formato, en el menú de formato, bloqueando es bloquear. En ese momento fíjense cómo ya se quitó el contorno, pero también ya tiene la animación. Cuando yo le doy clic, está así en color blanco. Cuando le doy clic aparece la fotografía. Finalmente realmente el que tiene la animación es el cuadrado de color blanco de relleno con el contorno azul. Entonces ahora basta con que yo también desplace en este momento esta descripción de Vygotsky y ahora lo que quiero es que cuando le dé clic a un objeto aparezca. ¿Qué es lo que hago? Entonces le doy clic derecho, animar, y lo que quiero hacer en este caso es decirle que se desplace desde la parte superior en animación y que en disparadores tengo un predeterminado que es como un tipo triángulo, uno de resultados que aparece como tipo gráfica con un triángulo y el de notas que es el de signo de interrogación. Fíjense, ya aparece aquí de tal manera que cuando le doy clic al signo de interrogación se muestra este cuadro de texto. Recuerden, también tiene un contorno de color azul. ¿Cómo se quita este? Bueno, pues hay que seleccionarlo y una vez que yo selecciono el objeto me voy a formato, bloqueando y bloquear. Fíjense cómo ya no aparece ahora con el contorno azul y ya tengo esto que acabo de hacer. Vamos a ver otra forma como lo pudimos haber hecho, es que cuando le dé clic al objeto, a la fotografía, aparezca el nombre. Para eso entonces voy a hacer dos cosas. Primero voy a hacer hacia adelante el cuadro de texto, le doy clic con el lado derecho, le digo que lo ordene y que lo traiga hacia adelante. Esa es una. La otra es que yo voy a cambiar el tamaño de la fotografía para que tape el texto. Entonces, es decir, para que cubra todo el texto cuando ya aparezca o desaparezca la fotografía. Entonces voy a cambiarlo de tamaño, pero fíjense, en el momento de cambiarlo de tamaño se está haciendo de manera uniforme. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que el objeto, si yo me voy aquí a formato, tiene activa la opción de relación fija de la anchura y la altura. Si yo desactivo esta opción, entonces me va a permitir cambiar el tamaño del objeto de la manera que yo quiera. Así que acabo de cambiar ahorita de tal manera que se pueda cubrir toda la todo el texto. Voy a editar el texto y este cuadro de texto lo voy a hacer más grande, dándoles pues enter para que pueda quedar más grande, de tal manera que me permita cubrir toda la fotografía. ¿Por qué quiero cubrir toda la fotografía? Bueno, porque este cuadro de texto lo que voy a hacer es ponerle un contorno con un relleno que de tal manera que tape la fotografía. Fíjense, voy a ponerle, bueno, incluso dejarlo sin contorno, pero ese cuadro de texto le voy a poner un relleno de color blanco.
de tal manera que me cubra toda la fotografía. ¿Sí lo observan? Y este cuadro de texto es a que le voy a aplicar una animación. La animación otra vez va a ser un fundido de apertura, le doy OK, aparece el contorno de color azul, pero si me voy a formato bloqueando, bloquear, desaparece. De tal manera que vean, cuando le doy clic ahora a la fotografía, se activa la animación del cuadro de texto. ¿Qué les parece? Vamos a ver otras opciones de lo que ustedes pueden hacer. En este caso quiero arrastrar un objeto para que sea un serial y lo que quiero hacer es que quede encima cuando se trata de un serial, pero fíjense, ahorita todos están ordenados atrás del plato que yo coloqué. Este es un plato, una imagen de un plato, y entonces lo que yo quiero es que cuando sea un serial sí quede encima. Entonces le doy clic con el lado derecho y en ordenar le digo que este se vaya hacia adelante, de tal manera que este sí pueda quedar hacia adelante. Este no se queda. Entonces le doy clic con el lado derecho, ordenar, y que lo mande hacia adelante. Este también se va a quedar. De tal manera que el estudiante, pues para que sepa que si es un serial, los va a poder arrastrar y colocar en el plato. Pero si es incorrecto, si no se trata de un serial, si se trata, por ejemplo, de una fruta, entonces en el momento que lo arrastre y lo quiera colocar, pues no se va a quedar dentro del plato porque simplemente tiene un ordenar. Si hubiera estado este hacia adelante, entonces se queda hacia adelante y no es correcto, entonces simplemente le pongo un clic derecho, ordenar, hacia atrás, para que este objeto esté atrás ordenar y de una vez atrás de todos los objetos y quedaría atrás de el plato. Incluso para que el estudiante no mueva el plato cuando esté pasando al pizarrón electrónico, ni tampoco la palabra de serial, lo que podemos hacer es que selecciono estos dos objetos, me voy a formato, bloqueando, bloquear, y entonces estos dos objetos, la palabra serial y el plato no se pueden mover, pero estos objetos sí se pueden mover. De tal manera que este sí sería un serial y este también sería un serial. ¿Qué les parece? Vamos a ver este otro caso. Vamos a suponer que tengo desayuno, comida, cena. Fíjense, voy a aplicar una opción de alineación. Ahorita si se dan cuenta está más abajo comida, un poco más arriba cena. Entonces voy a seleccionar todos estos objetos y me voy a la opción de formato, alineación, y le voy a decir que los alinee de manera superior. Fíjense, ya los alineó de manera superior y ahora lo que quiero es también que estos queden bloqueados para que no se estén moviendo. Ya quedaron ahí bloqueados y ahora lo que quiero es que todos estos objetos vayan hacia adelante para que sí puedan quedar hacia los platos. Entonces le doy clic derecho en ordenar y les digo que se vayan todos hacia adelante de una vez, para que todos sí se puedan ir acomodando. Lo que yo quiero es ver cómo pueden ir haciendo estos objetos. Un plato de comida que sea balanceada para el desayuno, la comida y la cena. Pero lo que voy a hacer es incluso hacer una clonación. ¿Qué quiere decir? Para que no tenga, porque si yo lo arrastro este cereal hacia el desayuno, ya no podría hacerlo hacia la cena, por ejemplo. Entonces lo que voy a hacer es que clic derecho, clonar, o igual en insertar, también está el mismo botón, que es clonar, y fíjense, en este caso ya lo acabo de clonar, que tiene un contorno azul. ¿Qué significa? Recuerden, pues está significando que me invita a que yo lo pueda bloquear. Ya queda bloqueado, pero ahora está clonado. Fíjense que cuando paso el cursor se activa un signo más, quiere decir que cuando le dé clic, se va a estar clonando. Clic y sin soltarlo lo arrastro y se va a estar clonando. Clic y sin soltarlo lo arrastro y yo puedo estarlo distribuyendo hacia donde yo quiera, y lo puedo hacer con cualquiera de los objetos. Por ejemplo, carne o huevo, lo voy a dar clic con el dedo derecho, clonar, y luego formato, bloquear, para que yo pueda estarlo clonando cuantas veces quiera, ¿no? El único, obviamente, objeto que se clona es el que está en la parte inferior. Los demás, que está duplicado, no está clonado. Yo quiero clonar, por ejemplo, aquí el higo, entonces clic derecho, clonar, y luego formato, bloquear, y queda clonado el higo para que cuantas veces yo quiera pueda estarse reproduciendo este mismo. Bueno, ese fue otro ejemplo de lo que ustedes pueden estar haciendo, aplicando los temas que estábamos viendo. ¿Se acuerdan todos estos que ustedes ya tienen los videos? Y la idea es crear entonces ejercicios interactivos. ¿Qué les estamos pidiendo para esta semana? Que ustedes, para algún tema que quieran desarrollar, que estén impartiendo en este semestre o que vayan a impartir el próximo semestre, en el próximo periodo escolar, ustedes desarrollen un material
un ejercicio que sea interactivo con sus estudiantes de una manera creativa. Sobre todo los invitamos a que no se desgasten tanto en la parte laboriosa del ejercicio mismo, en aplicar recursos tan sofisticados. Ya vieron que con un recurso muy simple pueden crear cosas muy interesantes, una propuesta interesante, pero eso porque, y sobre todo porque está sustentada en una propuesta creativa de ustedes. Ustedes le invirtieron mucho más tiempo en pensar cómo va a ser el ejercicio y luego es crearlo. Por ejemplo, en este caso es el de los personajes, donde si es un personaje de la independencia queda, pero si fuera un personaje de la Revolución Mexicana, pues no se va a quedar porque finalmente desaparece y no es más que un simple ordenar. Es decir, yo arrastro este objeto y vean este objeto y no se queda porque no se trata de un personaje de la independencia, es un personaje de la revolución y no es más que un simple ordenar, es decir, está adelante del objeto o está atrás del objeto. Lo que hice también, fíjense, voy a desbloquear todo para que ustedes lo puedan ver, y en este desbloquear todo van a poder ver también que tengo una hoja. Fíjense, tengo una hoja que lo que hice fue ocupar de recorte de pantalla para que en forma libre yo recortara una misma parte de este libro y yo pudiera tener un objeto que lo colocara aquí encima como si fuera la hoja. Fíjense, y luego ya me permitiera ponerlo adelante de esa hoja. Fíjense, la voy a poner aquí, adelante de esa hoja o adelante, perdón, atrás de la hoja o adelante de la hoja. Voy a mostrarles, por ejemplo, otro ejercicio creativo en donde el profesor lo que les pedía a los estudiantes es que escribieran qué es lo que ellos completaran, o la frase que completa la línea que les están solicitando. Y en este caso, bueno, pues se trata de que, bueno, aquí, ahí está ya, yo pudiera escribir aquí. Y una vez que yo escribo, entonces corrobore con mi estudiante si es correcto o no, arrastrándolo hacia el lado derecho. ¿Cómo lo logró el profesor? ¿Cómo hizo este ejercicio? Pues no se trata de recursos tan sofisticados, es simplemente un ejercicio creativo, porque si nos damos cuenta, en este caso, el color del texto de la pregunta está contrastando con el color de fondo, y el color de la respuesta está igualado con el color de fondo, por lo tanto no se ve. Pero el momento que pasa del lado derecho, el color del texto se iguala con el color de fondo y por lo tanto ya no se ve, pero el color de la respuesta se contrasta y por lo tanto crea ese efecto de aparecer, ¿no? Fíjense. Se trata entonces de una propuesta creativa. Eso es lo que les estamos invitando a hacer en esta semana. Piensen cómo de una manera creativa ustedes pueden hacer una propuesta interesante. Quedamos totalmente a sus órdenes. Vamos a estar en seguimiento con ustedes, con cada uno de los asesores, para que puedan lograr este reto. En todo lo que nosotros podamos ayudarles, nos va a dar mucho gusto asistirles. Muchas gracias y ánimo, disfruten sobre todo cómo saber que están siendo creativos, porque están disfrutando mucho de la actividad.